Descubierta la fecha sagrada del nacimiento de Jesús, un milagro divino que transforma vidas. En el tercer año de Joaquim, en la pequeña aldea de Belén, la vida del pueblo judío se entrelazaba con la historia sagrada. Las órdenes del emperador Augusto habían convocado a los habitantes a registrarse. Entre la agitación y el murmullo del pueblo, una joven llamada María se encontraba en medio de un llamado divino, una noticia que cambiaría la historia para siempre. Desde muy temprana edad, María había sido fiel en su devoción a Dios. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando un ángel, el arcángel Gabriel, se le apareció en su hogar. «Salve María, llena eres de gracia», dijo el mensajero celestial. Las palabras resonaron en su corazón, llenándola de asombro y temor. «No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús», anunció el ángel. Este mensaje sagradamente magnífico contenía tanto alegría como un peso abrumador de responsabilidad. María, aún prometida a José, se enfrentó a un dilema espiritual profundo. ¿Sería suficiente su fe para aceptar un destino tan glorioso y aterrador? Mientras tanto, José, hombre justo y obediente a la ley, fue informado en sueños sobre el papel que debía desempeñar en este relato divino. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. La revelación llenó su corazón de fe y amor hacia María, confirmando que estaba llamado a ser el guardián del niño que cambiaría el destino de la humanidad. Los días transcurrieron y el censo les llevó a Belén, la ciudad de David, tal como lo había profetizado Miqueas 5:2. Las noches en Belén se arremolinaban en una mezcla de anticipación y expectativas. Cada hogar brillaba con llamas parpadeantes mientras las historias sobre la llegada del nuevo rey se propagaban de boca en boca. Sin que lo supieran, el cielo se preparaba para un evento sin igual, donde lo divino se unirá a lo humano. La noche oscura se halló en el cielo estrellado, cuando en un humilde establo el milagro comenzó a tomar forma. Los ángeles, glorificando a Dios, descendieron desde las alturas para compartir con los pastores la buena nueva. No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El Salvador había nacido, Cristo el Señor. ¡Oh, qué maravilla! La estrella que guiaba a los magos en su travesía brillaba con peculiar fulgor, simbolizando el reconocimiento de Dios manifestado entre los hombres. La inmensidad del propósito que aguardaba a María llenaba su alma de emoción y temor. La lucha interna por entender la grandeza de su llamado era fuerte, pero se aferraba a la promesa, porque nada es imposible para Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras la historia cósmica se desplegaba sobre Belén, la pregunta eterna permanecía en el aire. ¿Está la humanidad lista para recibir aquella esperanza redentora, el niño que transformará no solo su presente, sino el curso de la eternidad? Con el destino de la humanidad en juego, el universo contenía la respiración, esperando la revelación divina que se avecinaba, dejando al lector con la ansia de descubrir el milagro que estaba por manifestarse. Mientras la brisa nocturna acariciaba los campos de Belén, la luz del nuevo día comenzaba a despuntar, trayendo consigo el susurro de la esperanza. En un establo, rodeada de animales y el aroma de la paja, María yacía con su pequeño descendencia, observando la belleza pura y frágil que había traído al mundo. Su corazón latía ardientemente con amor,
mezclado con un profundo sentido de responsabilidad. ¿Quién es este niño?, se preguntaba en silencio mientras acariciaba su rostro. Cada mirada a Jesús le recordaba las palabras del ángel, las promesas divinas y el hechizo del misterio que envolvía la misión que Dios le había confiado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, también sentía las miradas de los que no comprenderían, los que desacreditarían su historia de gracia y milagro. Así, durante aquellas primeras horas, la calma fue interrumpida por pasos testigos de la luz celestial. Los pastores, obedientes a la instrucción divina, llegaron con humildad al establo tras haber recibido la revelación angelical en los campos. «Ve y ve lo que ha acontecido», les había dicho el ángel, y su corazón rebosante de fe los llevó al cumplimiento de aquella promesa. Al entrar, la vista de la joven madre y el niño los dejó atónitos. «¿Es verdad que él es el Mesías?», murmuraban los unos a los otros. Mientras se acercaban, sus corazones se llenaban de un fervor inigualable. Aquellos hombres sencillos elegidos por Dios mismo adoraban a aquel niño cuya llegada resonaría a través de las generaciones. «Alaba a Dios en las alturas», exclamó uno de los pastores, arrodillándose ante el Salvador. «Este es el regalo eterno de la misericordia». Mary contempló la escena y en su corazón se sembró una nueva fortaleza. Pero, en ese momento frágil, sintió que el tiempo apremiaba. No solo había llegado la luz al mundo, también vendrían las sombras, el sufrimiento y las pruebas. La voz de un anciano sabio, Simeón, resonaba en su mente. «Este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel». ¿Qué significaban esas palabras? El futuro se presentaba como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, pero también de retos. Los días siguieron, y pronto la noticia del nacimiento se esparcía como el viento en el desierto. Los reyes de Oriente, guiados por aquella estrella fulgurante, emprendían una travesía sin igual. Su llegada no estaba marcada solo por un destino, sino por la soberanía divina que movía los hilos de la historia. Se sabían a sí mismos como los traidores de regalos para el rey. Dios, en su infinito amor y sabiduría, había tejido una trama de eventos asombrosos. La profecía se estaba cumpliendo bajo sus propios ojos. Así como había prometido al pueblo de Israel, el Mesías, el niño, estaba en el mundo, y con él un nuevo pacto nacido en la gracia. A medida que las noches se convirtieron en semanas y los ecos de las alabanzas continuaron resonando en Belén, la voz de Dios seguía susurrando: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo». María comprendió que su papel era solo el principio. La historia apenas comenzaba a desplegarse con todo su esplendor. En lo más profundo de su ser, un nuevo pensamiento comenzaba a germinar. Lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, reflexionó mientras miraba a su hijo. La revelación del propósito divino estaba próxima, una manifestación de amor y redención más allá de lo imaginado. María anhelaba ver el cumplimiento de cada palabra, cada promesa que resonaba en el antiguo pacto. ¿Cuál era el verdadero alcance de este regalo divino que cambiaría la historia? La comprensión de todo lo que estaba por venir quedaba en las fronteras del misterio, aguardando ser revelado en el tiempo perfecto de Dios. A medida que las semanas avanzaban, Belén se llenaba de murmullos y reverencias. Las noticias sobre el nacimiento del rey recién llegado traspasaban fronteras, y la población, embelesada por el asombro, se reunía para hablar de los portentosos acontecimientos que acompañaron su llegada. El cielo, que había sido testigo de la alborada, ahora se llenaba de celebración celestial. Sus ángeles desbordaban de gozo. María observaba cómo los pastores contaban sus experiencias a los curiosos. Les relataban cómo la gloria de Dios se había manifestado en los campos, trayendo un mensaje de salvación. El eco de sus palabras resonaba en su corazón. ¿Creerán que todo esto es posible?, se preguntaba María mientras acariciaba delicadamente el rostro de su hijo. ¿Se darán cuenta de quién es él realmente? Sus pensamientos eran como corrientes rápidas que corrían por su mente, entrelazadas con el temor de lo que estaba por venir. Una noche, un hombre llegó de Nazaret, un experto en las escrituras y erudito de la ley, llamado el maestro de los escribas.
Su nombre era Eliseo, y su presencia traía consigo una inquietud que no podía ser ignorada. Buscó a María y se presentó con un rostro grave. «He oído rumores de la llegada del Mesías», empezó, «y he venido a hacerle unas preguntas». María asintió, sabiendo que sería cuestión de tiempo antes de que los de corazón duro buscaran al niño. «¿Qué deseas saber?», preguntó con la firmeza que solo impregnaba la fe. «Las profecías», Eliseo comenzó, «hablan de un niño que habría de nacer para salvar a su pueblo. Algunos dicen que tú eres la madre, la mujer bendecida». Sus ojos reflejaban genuino interés, pero también incertidumbre. ¿Es posible que un niño nazca de una virgen y que esto sea el cumplimiento de lo que Moisés y los profetas anhelaron? María tomó un respiro profundo, recordando la visita del ángel. «Sí», dijo con voz serena, «me dijeron que este niño es el Hijo de Dios, el Salvador, el que viene a redimir a Israel y a las naciones». Vio cómo Eliseo permanecía en silencio, visiblemente impactado, asimilando la magnitud de las palabras que salían de su boca. ¡Qué grandioso misterio era el plan de Dios! Mientras las noches transcurrían, el brillo de la estrella permanecía fijo en el cielo, un faro de esperanza. Pero a distancia, en Jerusalén, el rey Herodes comenzó a sentir la turbulencia en su corazón ante el eco de las noticias sobre un nuevo rey. Se llenaba de celos y temor, sabiendo que un desafío al trono podría acechar en la figura del niño. En su palacio, Herodes llamaría a los sabios de su corte, indagando sobre la localización del niño. La imagen de su reinado amenazada encendía la ira en su alma. «Es un niño», pensó, «¿qué daño podría hacer?». Pero la sombra del enemigo ya se cernía sobre Belén, pues su corazón estaba endurecido, y el miedo impulsó su decisión de buscar al niño y eliminarlo. Mientras tanto, los reyes de Oriente, los sabios que habían seguido la estrella, se acercaban a su destino, con corazones rebosantes de expectación y temor. Sabían que la humildad en la adoración era lo que trae alegría al cielo. María, mirando a su pequeño, comenzaba a entender. El camino del Salvador, el camino del Mesías, no sería fácil. «Oh Señor», exclamó en su corazón, «tú has hecho grandes cosas, y aún quedaba mucho por revelar». El eco de su oración fue respuesta en el cielo, y el entendimiento de que su hijo era parte de un propósito más grande creció en ella. La historia de salvación estaba apenas en su primordial inicio, y el cielo se preparaba para otra intervención divina. La gran revelación estaba cerca, marcada por la tecnología del tiempo divino que desplegaría los secretos de su soberanía. «Cuando el tiempo sea completo», murmuró María con fervor, «cada corazón conocerá su nombre. Pronto se revelará el verdadero significado de su venida». Y así, en el alma de María le nació un nuevo anhelo, el deseo de entender el propósito que Dios había entretejido desde la fundación del mundo. Pero en su corazón se albergaba un nuevo misterio, pues todavía no sabía la profundidad de lo que esto significaría para el mundo entero. El hilo de sueños, revelaciones y pesares se tejía, pues la historia del Salvador estaba apenas en su primordial inicio, y el cielo se preparaba para otra intervención divina. La gran revelación estaba cerca, marcada por la tecnología del tiempo divino que desplegaría los secretos de su soberanía. «Cuando el tiempo sea completo», murmuró María con fervor, «cada corazón conocerá su nombre. Pronto se revelará el verdadero significado de su venida». Y así, en el alma de María le nació un nuevo anhelo, el deseo de entender el propósito que Dios había entretejido desde la fundación del mundo. Pero en su corazón se albergaba un nuevo misterio, pues todavía no sabía la profundidad de lo que esto significaría para el mundo entero. El hilo de sueños, revelaciones y pesares se tejía, pues la historia del Redentor apenas comenzaba a escribirse. Y en medio de la incertidumbre, Dios tenía un plan, uno que haría eco en todos los corazones que volvieran a Él, esperanzados en su justicia y gloria. ¿Qué sorprendente revelación traería la estrella?
Las noches continuaban su danza silenciosa, y Belén vibraba con la energía palpable de un suceso sobrenatural. Mientras el cielo lucía cubierto de estrellas, una voz resonó en el corazón de María, llenándola de un propósito que sobrepasaba su comprensión. Ella sabía que su hijo era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, y los ecos proféticos reverberaban en su mente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9:6. Pero, aunque el pueblo de Belén se maravillaba ante el nuevo rey, la sombra del temor también crecía en el corazón del rey Herodes. Su arrogancia lo cegaba, y la información traída por los sabios de Oriente pronto despertaría su deseo por conspirar. Herodes convocó a los astutos sacerdotes y escribas, interrogándolos acerca de los antiguos oráculos. ¿Dónde, según las Escrituras, debe nacer el Cristo?, ordenó con una voz áspera. Los eruditos, llenos de conocimiento, no tardaron en responder, escudriñando las palabras de Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. Herodes escuchó con atención, y aunque el dolor de su reino le hacía desear la muerte del niño, la sed de poder alimentaba su plan. Envió a los sabios a buscar al niño, prometiendo que, al encontrarlo, él también iría a adorarlo. Sin embargo, el abismo de su corazón guerrero solo cargaba intenciones oscuras. Mientras tanto, los reyes magos, guiados por la estrella, llegaron a la morada de María y José, y al entrar, encontraron al niño. Ante él se postraron en tierra, sus corazones repletos de reverencia y amor. Ofrecieron oro, incienso y mirra, cada regalo simbolizando tanto realeza, divinidad como sufrimiento. Y en ese instante se desveló un secreto. Su adoración no solo era acto de honor, sino de obediencia al plan divino. Pero el mismo cielo que les había guiado ahora susurró advertencias a sus corazones. Un sueño enviado por Dios les dijo que retornaran a sus tierras por otro camino, alejándose de Herodes. Sabían que su cruzada de destrucción debía ser desbaratada. Así, con el corazón acelerado y la gloria divina todavía resplandeciendo en sus ojos, partieron en otra dirección. La noche siguiente, María fue despertada por un ángel del Señor. «Levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto», le ordenó, porque Herodes buscará al niño para matarlo. En su corazón había paz, aunque el miedo acechaba por las esquinas de la experiencia humana. Actuaron con premura, porque el tiempo era esencial. La mano de Dios se movía como un río al recorrer la historia. Partieron al amanecer, dejando atrás la esperanza de un pueblo cautivado por Dada, la promesa del Mesías. En su travesía hacia Egipto, María, José y el niño cruzaron tierras desconocidas, pero Dios estaba con ellos, guiando cada paso, cumpliendo lo que había dicho por medio de los profetas. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Mientras tanto, en Belén, la ira de Herodes se desataba. Cuando vio que había sido burlado por los sabios, su furia se hizo evidente. «Que se busque a cada niño menor de 2 años», ordenó, y un llanto lamentoso se alzó en la tierra, el lamento que resonaría por siempre en la historia de la salvación. Pero el cielo, sutil pero constante en sus propósitos, ya había trazado la redención. El tiempo estaba en las manos del Creador, y el ciclo del sacrificio estaba por desatarse. María, a pesar de la incertidumbre, alimentaba una fe robusta, sabiendo que el camino hacia la redención del mundo apenas había comenzado. Así, el plan del Altísimo se tejía con hilos de dolor y gloria, y María, en la distancia, anhelaba ver cómo se desplegaría el significado profundo de las palabras del ángel. «Y el niño crecerá, y será llamado Hijo del Altísimo». Lucas 1:32, resonando en su espíritu un eco de esperanza aún por revelarse en su totalidad. La revelación del sufrimiento redentor acechaba con cada paso que daban, y ella sabía en su corazón que el sacrificio del futuro estaba intrínsecamente ligado a la llegada de este niño.
En el universo, una nueva estrella brillaba y la historia aguardaba un desenlace glorioso. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en este gran plan divino? La tierra esperaba en expectación y los cielos susurraban secretos profundos. Mientras la familia se adentraba en Egipto, la brisa cálida del desierto traía consigo un eco de esperanza. María, con el pequeño Jesús acurrucado en sus brazos, sentía la protección divina envolviendo cada paso. La ruta hacia el exilio era incierta, pero el corazón de José latía firme, guiado por la certeza de que su misión estaba respaldada por el cielo. «¿Cuánto tiempo estaremos aquí?», murmuró María en una noche serena, observando la vasta extensión de estrellas que brillaban ligeramente en el firmamento. «No lo sé», respondió José, «pero confío en que Dios tiene un propósito aquí, como en cada paso que hemos dado». Los días se convertían en semanas y en su refugio en Egipto comenzaron a escuchar rumores. Las tierras circundantes estaban sobrecogidas, pero el silencio de la familia era un testimonio de la fidelidad de Dios. La advertencia del ángel había salvado al niño de un destino cruel y su supervivencia resonaba con la voluntad divina. Al caer la noche, mientras las sombras se alargaban, una vez más un mensaje de Dios se manifestaba a través de un sueño. Esta vez, José se encontró con el rostro iluminado que le habló con poder y ternura. «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban a la vida del niño». Mateo 2:20. La promesa de salvación comenzaba a cobrar forma, y la familia sabía que debía regresar a la tierra que había sentido su sufrimiento. María sintió un profundo alivio, pero también una inquietud. «¿Qué nos espera allí?», pensó. Ella conocía la historia de su pueblo, llena de desilusiones, y la tensión en el aire era palpable. Pasaron los días, y en su corazón la fe se entrelazaba con el miedo, mientras la voz del ángel resonaba en su mente, recordándole cómo el destino de su hijo estaba diseñado no solo para Israel, sino para el mundo entero. Finalmente, al cruzar la frontera de Israel, José sintió que un nuevo soplo de vida los envolvía. Cada paso se llenaba de expectación y las promesas se alzaban como un fuego que ardía en el corazón de María. Pero, al llegar a las tierras de Judea, la alarma volvió a surgir. Al enterarse de que Arquelao reinaba en el lugar de su padre Herodes, José sintió que debía actuar una vez más con sabiduría divina. El temor lo llevó a Galilea, donde consideraron un hogar en Nazaret, cumpliendo así la profecía que decía: «Y será llamado Nazareno». Mateo 2:23. Santificando este lugar, el cielo reconfiguró la historia, y con ello, el camino de Jesús fue marcado con huellas llenas de amor y sacrificio. Mientras tanto, en los alrededores de Nazaret, un susurro comenzaba a germinar entre la gente. Las viejas historias del cumplimiento de los profetas comenzaron a resonar de nuevo en los corazones de aquellos que anhelaban redención. Los cielos también comenzaban a manifestarse. Mientras María se dedicaba al cuidado de Jesús, su corazón latía al compás de una revelación creciente. ¿No podría este niño ser el que traiga luz a las naciones? Esa esperanza, junto con la luz que brillaba en la vida del niño, se extendía lentamente entre sus vecinos en Nazaret. Las familias se reunían y en los ojos de los que la conocían, la fe comenzaba a florecer. La vida entre ellos se convertía en un testimonio de que la historia de salvación estaba tomando vuelo. Sin embargo, las dificultades y persecuciones no cesarían. Aquella luz que había llegado al mundo también despertaría envidias y rechazo. El eco de la profecía que hablaba del sufrimiento estaba a la vuelta de la esquina. Mientras las preguntas se acumulan en el corazón de María, un nuevo misterio se abre ante ella. ¿Qué más nos revelará Dios dentro de este viaje tan sagrado?, pensó, mientras los días de su hijo en crecimiento se llenaban de promesas y peligros que su fe debía enfrentar. La trama divina continuaba tejiendo en silencio y esplendor, y aunque el tiempo parecía incierto, el propósito de Dios brillaba con fuerza.
La restauración del mundo comenzaba a tomar forma, y la tierra aguardaba ansiosamente el cumplimiento de la revelación divina. ¿Qué nuevos milagros y sacrificios presenciarán los corazones fieles en esta historia sagrada? Mientras los días pasaban en Nazaret, el hogar de María, y José iba llenándose de un suave murmullo de esperanza, pero también de inquietantes presagios. El niño Jesús crecía, y con él el cumplimiento de antiguas promesas que habitaban en las Escrituras. Pero la atmósfera era tensa. En el fondo de cada corazón, las palabras de los profetas parecían cobrar vida, y en las plazas del pueblo se susurraban visiones de un Mesías que cambiaría la narrativa de su dolorosa historia. ¿Acaso este niño es el prometido?, se preguntaban algunos. ¿Es él quien vendrá a liberarnos del yugo romano y a restaurar el reino de Israel? Las expectativas estaban tejidas de fe, pero también de temor al rechazo, como un fuego ardiente atrapado en el viento del desierto. Mientras tanto, María pasaba sus días atenta a cada pequeño avance de su hijo, quien comenzaba a dar sus primeros pasos, aprendiendo a hablar como cada niño de su edad. Una noche, mientras lo mecía en sus brazos, el brillo de la luna iluminó su rostro y su corazón se llenó de una revelación poderosa. Él está destinado a ser luz para los gentiles. Lucas 2:32. Aquella verdad se sentía tan cercana, tan viva, que sus ojos se humedecieron con lágrimas de gratitud por la magnitud del propósito de Dios. No solo para nosotros, murmuró María, sino para todo el mundo. Sin embargo, no todo era paz en las tierras de Judea. Los ecos de la historia de su pueblo estaban marcados por el sufrimiento y el rechazo de los elegidos. En Nazaret había quienes se preguntaban quiénes eran aquellos personajes llamados a ser parte del plan divino. Facciones de la comunidad comenzaron a levantarse, dividiendo corazones y generando murmullos de desconfianza. Cada vez que Jesús jugaba en las calles y los niños lo señalaban, las miradas de algunos se llenaban de ceño fruncido. La aceptación sería un camino empedrado. Una tarde, un anciano del pueblo, llamado Simeón, entró en la sinagoga con la unción de un profeta. Era conocido por su devoción a Dios y su fe había sostenido a muchos en tiempos difíciles. El Espíritu Santo ha revelado que no veré la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Lucas 2:26, exclamó a quienes le rodeaban. Su voz resonaba como un trueno en la quietud del día. Y así, sin previo aviso, un día Simeón se dirigió a la casa de María y José, guiado por la mano divina. Cuando los ojos del anciano se posaron sobre Jesús, su corazón estalló de júbilo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:29. Su declaración atrajo la atención de muchos, la fe se avivó como un viento fresco, pero con ella vino la inevitable oposición. Fueron tiempos de división. María sintió el peso del futuro en sus hombros. ¿Por qué el camino del llamado debe estar rodeado de tanto sufrimiento?, se preguntaba, sus manos trémulas acariciando el cabello de su niño. Un eco de preocupación resonaba en su corazón, incluso mientras el cielo la llenaba de promesas. Hubo momentos donde la oscuridad parecía ganar terreno, y aún así había un susurro de esperanza que desafiaba todo temor. ¿No fue anunciado que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas? La mirada de María se elevaba hacia las estrellas, recordando la promesa de que toda nación sería bendecida a través de su Hijo. La revelación de esta carga transformadora llenaba su alma, y el sacrificio inminente que aguardaba en el horizonte comenzaba a tomar forma. Con cada palabra, la certeza de que el camino seguiría adelante se hacía más fuerte. El plan de Dios es un aspecto sagrado que trasciende nuestro entendimiento. Al caer la noche, las estrellas brillaban con mayor claridad, y una voz interior le decía, «El universo entero está esperando esta revelación». Esa noche, una sombra se alzó en lo profundo de su corazón. ¿Qué peso conllevaría realmente el llamado de su hijo? Mientras sus pensamientos danzaban entre la fe y la duda, un nuevo misterio comenzaba a desplegarse bajo la luz de las estrellas. ¿Qué otros milagros la historia sagrada ha guardado para la familia de Nazaret? Pasaron los días, y la vida en Nazaret continuó.
El murmullo de la incertidumbre persistía entre sus habitantes, como un río que, a su paso, arrastraba murmullos de esperanza y temor entrelazados. La veneración por el niño Jesús crecía, pero también lo hacía el escepticismo. Algunos miraban con curiosidad, mientras que otros, endurecidos por la tradición, cerraban sus corazones ante la inminente revelación que Dios había planeado. María, en su rutina diaria, no podía escapar de la creciente presión. A menudo se retiraba a orar en el silencio de su hogar, buscando la dirección de Dios. Una mañana, mientras la luz dorada del alba se filtraba a través de la ventana, recibió una visita inesperada. Era una mujer anciana, Elia, conocida por sus visiones y su vida de devoción. Con un semblante sereno, se acercó a María. Su mirada irradiaba un entendimiento profundo. «María, hija del Altísimo», comenzó Elia, «he sido enviada para traerte un mensaje. El tiempo se acerca. El Espíritu Santo me ha confirmado que el mundo está siendo preparado para el nacimiento del prometido». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo puede ser esto, madre? ¿Qué significado tiene para mí y para mi hijo?» «Tu hijo es la esperanza del mundo, y su llegada transformará el dolor en alegría», respondió Elia, su voz resonando con poder. «Cada niño que nace lleva consigo la promesa de su propósito divino, pero este niño, el tuyo, es el cumplimiento de lo que han esperado las generaciones. Su nacimiento será un milagro, y muchos se preguntarán, ¿quién es este que ha llegado?». El peso de esas palabras abrumó a María, quien meditaba en lo que le estaba siendo revelado. La luz del día empezaba a brillar intensamente, en contraste con la oscuridad que a menudo rondaba su mente. No era solamente la carga de ser madre, ahora entendía que llevaba en sus manos brazos la salvación, tanto de los suyos como de los gentiles. Mientras Elia hablaba, una sombra de inquietud cruzó el rostro de María. «Pero, ¿qué de los sufrimientos que el anciano Simeón profetizó? ¿Podría soportar mi hijo el peso de la humanidad?». «El camino será difícil, María», respondió Elia, «pero recuerda que en cada sacrificio hay una gloria futura. En su sacrificio muchos serán reconciliados. Él tiene un propósito sagrado y un destino divino que no es solo para Israel, sino para todo el mundo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. El amor y la preocupación se entrelazaban en su corazón. En aquel instante comprendió su papel no solo como madre, sino también como parte del inmenso plan de redención de Dios que se desdoblaba frente a ella. Los días seguían avanzando en Nazaret, y aunque las conversaciones en las plazas eran cada vez más intensas, María conocía la verdad que resonaba en su interior. Su fe se fortalecía con cada día. Una tarde, mientras Jesús jugaba con otros niños, decidió ir al mercado. Al cruzar las calles empedradas, se encontró con un grupo de rabinos que discutían fervorosamente. Un hombre, conocido por su sabiduría, se acercó a María. «¿Has pensado en el mensaje que Dios te ha otorgado, mujer? Se dice que hay un nacimiento monumental por venir, y las Escrituras hablan de ello. Mis hermanos y yo estamos buscando confirmación». El corazón de María latía con fuerza. «Él es el Mesías que venimos esperando», respondió con firmeza, «y el tiempo de su revelación se acerca. La nación será sorprendida, pues lo que Dios hace es más grande de lo que podemos comprender». No pudo prever cómo, en ese mismo instante, una sombra oscura empezaba a cernirse sobre su hogar. Mientras María regresaba, la inquietud crecía en su espíritu y le murmuraba un nuevo misterio. ¿Qué irá a suceder cuando el mundo reconozca a mi hijo? Y así, un nuevo capítulo en la historia de la salvación estaba por desafiar todo entendimiento. Un momento en el que las promesas de Dios se entrelazarían con la realidad, llevándolos, como lo había anunciado el profeta Isaías, a un tiempo de luz en las tinieblas. Los días en Nazaret transcurrían de modo habitual, pero en el corazón de María una inquietante expectativa se multiplicaba. La revelación que Elia le había compartido resonaba constantemente en su mente como un eco sagrado que no podía ignorar. La anticipación por el nacimiento de su hijo iba más allá de las expectativas de una madre. Era un presagio del cumplimiento profético, un momento que cambiaría el curso de la historia.
Mientras tanto, en el templo de Jerusalén, el anciano Simeón permanecía en oración. Había dedicado su vida a esperar el cumplimiento de la promesa del Señor, convencido de que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Su corazón latía con fervor cada vez que escuchaba que el tiempo de Dios estaba más cerca. En una de esas oraciones profundas, una visión extraordinaria vino. Lo envolvió, un resplandor lo rodeaba, y una voz suave le susurró: Simeón, hoy el cielo se abrirá, verás al ungido de Dios. Un rayo de esperanza iluminó su ser, su fe se intensificó, pues sabía que el tiempo se acortaba. María, cada día más consciente del rol que el Altísimo le había otorgado, comenzó a cargar un sentimiento profundo, que se manifestaba en ocasiones de gran oración. Una tarde, mientras el sol caía, se encontró a solas con el niño Jesús, su pequeño, tan lleno de promesas. Al observar su rostro sereno, María sintió una revelación. Este es el día, se dijo a sí misma, aunque no comprendía plenamente el significado. Durante ese mismo período, la presencia de los sabios de Oriente empezaba a resonar en la esfera de la historia. Hombres de conocimiento y fe, guiados por una estrella brillante, se acercaban a la tierra prometida, conscientes de que algo monumental estaba a punto de suceder. Se habían instruido en las Escrituras y comprendían que aquellas profecías hablaban de un rey que traería salvación. En la ciudad de Jerusalén, las voces de quienes esperaban con ansias un cambio divisivo comenzaron a alzarse. Los coros de los profetas resonaban, y cada año la festividad de la Pascua recordaba a los corazones fieles la poderosa liberación que Dios había ofrecido a su pueblo. Pero este año, la celebridad no solo se trataba de un evento cotidiano, las expectativas se elevaban por la presencia de un niño que cambiaría todo. María, sintiendo que un gran acontecimiento celestial se acercaba, llevó al hijo en su vientre a una acción de gracias en la sinagoga. Mientras los rabinos leían las Escrituras, ella levantó su voz en adoración, agradeciendo al Señor por el privilegio de ser parte de la historia de redención. En su espíritu, una convicción crecía: el tiempo estaba cumplido. Era entonces cuando Simeón, guiado por el Espíritu, entró en el mismo lugar. Al llegar ante la madre y el niño, su corazón se llenó de una alegría indescriptible. «Oh Señor, ahora despides a tu siervo en paz», clamó, tomando al niño en sus brazos, reconociendo en él la luz que iluminaría a las naciones y la gloria de Israel. Los murmullos de la sinagoga se hicieron morder por la calidez de lo extraordinario. Muchos se unieron en la adoración y otros se alejaron asombrados. María, observando esta escena con atención, sintió cómo las palabras de Elías cobraban vida en su interior. Era un momento de revelación que marcaba el inicio de una nueva era. Mientras los ecos de alabanza resonaban, el ominoso susurro del poder de Roma acechaba. La profecía de sufrimiento también parecía inminente. Pero en ese instante de unión entre lo terrenal y lo divino, María supo que la historia apenas comenzaba. Dios estaba preparando el escenario para lo que vendría, un destino eterno. Sabía que el camino que se les presentaba no sería sencillo, pero estaba forjado en el amor y la misericordia del Altísimo. Su corazón latía. El verdadero nacimiento no solo será de un niño, será del inicio de la transformación de la humanidad. Con esa premisa, la luz del milagro personal de Jesús brillaba más intensamente, y un compás divino guiaba los pasos hacia el cumplimiento del plan que se había trazado desde la creación misma. Y así, mientras el pueblo de Nazaret seguía su rutina, en los cielos se preparaba un enfrentamiento cósmico. Una dimensión del propósito de Dios se abriría en cualquier momento, y la historia de redención aguardaba verse cumplida. ¿Qué revelaciones tenía el cielo en su justiciero propósito? María regresó a casa. Un aire de serena expectativa envolvía sus pensamientos. Ya no era meramente una mujer en los umbrales de la maternidad, ahora cargaba un mensaje celeste en su pecho.
La luz de la esperanza iluminaba cada rincón de su ser, mientras elevaba sus súplicas a Dios, pidiendo dirección y fortaleza. El mundo seguía su curso, ajeno a la monumental revelación que estaba por desatarse. Los días de invierno se alargaban en Nazaret, y cada noche, cuando las estrellas surcaban el cielo, las promesas de Dios se recobraban en la mente de María. Los antiguos profetas resonaban en su corazón, especialmente las palabras de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ella sabía que ese niño, de quien ella era madre, traería luz a los que andaban en tinieblas. En Jerusalén, el anciano Simeón no se apartaba del templo. Su fe se fortalecía con cada día que pasaba, esperando que el Señor le mostrara el camino hacia el cumplimiento de su promesa. Consciente de que el tiempo se acercaba, contaba los días, cada cual una mezcla de esperanza y anhelo. El Espíritu Santo lo guiaba, llenando su corazón de un acorde eterno que apuntaba al evento divino que sucedería en la tierra. Mientras tanto, un evento cósmico comenzaba a manifestarse en el cielo. Un grupo de sabios de Oriente, encontrando su rumbo bajo la luz de una estrella resplandeciente, seguían un camino antiguo, guiados por profecías que eran tan viejas como el tiempo. Al llegar a Jerusalén, se encontraron con la inquietud del pueblo. ¿Qué significaba aquella estrella? ¿Era un signo de un rey? La ciudad se llenó de murmullos, y la inquietud llenó los corazones de todos los que se enteraron. Herodes, al escuchar las noticias, se alteró. Reunió a los sacerdotes y escribas y les preguntó, ¿dónde debería nacer el Cristo? Ellos, con la información de las Escrituras, les respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La tenebrosidad de su alma planeaba un oscuro camino, mientras tramaba cómo eliminar al de quien se decía sería rey. La confesión del pueblo resonaba en la sinagoga. Un nuevo rey estaba por aparecer. La tensión era palpable, y María, envuelta en oración, sintió cómo el cielo comenzaba a desvelar su plan. Era el momento, y la llegada del niño no solo traería alegría, sino también un desafío frente a poderes terrenales. Ese amanecer, mientras los rayos del sol comenzaban a despuntar, el Espíritu habló a Simeón. Hoy es el día. Sin dudar, salió rumbo a Belén, donde la estrella brillaba con fuerza inusual. Su corazón latía como un tambor divino al recordar las promesas de salvación. Las palabras del Salmo 25 resonaban en su interior. Los caminos del Señor son verdad y gracia. Su paso se aceleraba mientras el destino se entrelazaba con el momento. María, sintiendo que el tiempo se cumplía, se preparó, dejando por un momento las inquietudes de lo humano. Rodeada de luz, con su corazón rebosante de fe, conocía que el que nacería sería el cumplimiento de cada oración, cada susurro del Antiguo Testamento. En su fe, comprendía que cada lágrima, cada alegría, cada suspiro había sido orquestado por la mano invisible de Dios. La noche avanzaba y la estrella brillaba intensamente sobre el lugar de la promesa. Era el inicio de una redención que había sido prefigurada desde el principio de los tiempos, esperando su hora. Cada ser viviente en la tierra, sin saberlo, se acercaba al encuentro glorioso. Y así, justo cuando el cielo se encontraba en su máxima expectación, una pregunta reverberaba. ¿Podría la humanidad estar preparada para lo que estaba a punto de desatarse? La historia de redención aguardaba, y el tiempo del cumplimiento se acercaba como un susurro divino que prometía cambiarlo todo. La noche en Belén estaba impregnada de una quietud sagrada, como si el universo entero contuviera la respiración, aguardando el nacimiento del niño que sería llamado Jesús. María, en la sencillez de un establo, sentía el peso del cielo sobre sus hombros. Con cada contracción, el destino del mundo avanzaba, y en su corazón resonaban las palabras de los profetas que anunciaban un nuevo amanecer. Al llegar la hora, un grito suave llenó el aire. El Salvador había nacido, y con él la esperanza de toda la humanidad.
María miró a su hijo acurrucado en su regazo y comprendió que lo que tenía ante ella no era solo un niño, sino el cumplimiento de un pacto eterno. Porque a un niño nos es nacido, recordaba con reverencia, mientras la gloria de Dios invadía el lugar, llenándolo de luz y vida. Los cielos, en su esplendor, rompieron el silencio con el canto de ángeles que proclamaban la llegada del Salvador. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Los pastores, quienes habían recibido la revelación de los ángeles, se apresuraron a llegar al establo, guiados por la luz de la estrella que brillaba intensamente en el cielo. Cuán asombrados se sintieron al encontrar lo que les habían anunciado, y se postraron en adoración ante el niño. «Este es el regalo eterno de Dios», exclamó un pastor, arrodillándose. Sus corazones ardían de gozo al reconocer que la paz prometida se había manifestado. Este niño era más que un simple bebé, era la respuesta a la espera de siglos. Mientras tanto, en Jerusalén, las tensiones crecían. Herodes, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, se sintió amenazado. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de cómo podría consolidar su poder ante esta nueva revelación. Convocando a los sabios, buscó entender la magnitud de lo que sucedía. «Mi reino no puede ser desafiado por un niño», murmuró en su furia, tejiendo planes oscuros que darían pie a un sufrimiento desenfrenado. A lo lejos, los reyes magos preparaban su travesía hacia Belén, guiados por la estrella que había surgido en el horizonte. En sus corazones llevaban regalos simbólicos: oro, incienso y mirra, expresiones de veneración y satisfacción ante la grandeza de aquel niño que traería salvación al mundo. Sabían en su interior que esta era la llegada que cambiaría la historia para siempre. Días pasaron, y María se encontraba cada vez más consciente del significado profundo detrás de la venida de su hijo. Cada susurro y mirada de los pastores alimentaba su fe, mientras las palabras del anciano Simeón retumbaban en su mente. Él está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. La revelación de la grandeza de su misión y el sufrimiento que le aguardaba se entrelazaban, pero su alma se llenaba de una paz inexplicable, sabiendo que Dios tenía un designio perfecto. En las calles de Nazaret, el eco de las historias sobre el niño se esparcía, resonando en los corazones de aquellos que anhelaban redención. Sin embargo, la incertidumbre permanecía, pues las dudas y la incredulidad también emergían entre quienes escuchaban hablar del nuevo rey. María supo que su papel en esta revelación estaba solo comenzando. El camino trazado por Dios se entrelazaba con la historia de su pueblo. Una noche, mientras el frío se colaba en su hogar, se sintió llevada a orar por la dirección de Dios para su familia. La luz de la luna entraba por la ventana, y en ese momento de comunión, un nuevo pensamiento nació en su corazón. ¿Qué más me revelará el Señor en esta inminente historia de salvación? Alzó la vista hacia el cielo estrellado y con fervor renació en ella el anhelo de buscar más del propósito divino. Las profecías tejían el telar de su experiencia, iluminando el camino con esperanza. «¿Cuánto más profundo es tu plan, oh Dios?», exclamó en su interior. Mientras se hacía la noche, la voz de Dios retumbó suavemente, como un eco divino, y la certeza de que ella era parte de algo mayor llenó su ser. Pronto, el universo aguardaría ansiosamente la manifestación completa del amor de Dios a través del sacrificio y la redención. La historia del Mesías apenas comenzaba a desplegarse en su plenitud. Con el tiempo, la amenaza de Herodes se volvería palpable, y la familia tendría que enfrentarse a decisiones cruciales. Pero en el corazón de María, la fe se mantenía firme. Cuando el tiempo sea perfecto, pensó, cada corazón conocerá su nombre. Pronto se revelará el verdadero significado de su venida.
Las piezas del plan divino comenzaban a ensamblarse, y María conocía que el misterio de su misión estaba llenando su vida con una esperanza que transformaría la historia de la humanidad para siempre. ¿Cuál sería la siguiente revelación del cielo? La anticipación crecía, y el tiempo Dios aguardaba con infinita sabiduría.